Hola, buenos días a todos. Otra vez acá para seguir reflexionando sobre la realidad argentina. El tema que vamos a tocar hoy es bastante complicado. Es una de las grandes grietas de estos momentos y es motivo de discusiones tanto en redes sociales, en los cara a cara, en reuniones de amigos, en reuniones familiares. Es el último River Boca, podemos decir, en los que algunos lo toman como una violación clara a los derechos humanos y otros lo toman como un tema de salud pública. Vamos a hablar del aborto, tema importantísimo. Yo claramente tengo una posición tomada en este tema, pero es un tema tan complejo y tan sensible que me parece que lo mejor es no decirla y hablar lo más imparcial posible, aunque es muy probable que se deslice mi opinión en este editorial. De todos modos, hay que entender siempre que cada uno tiene su visión sobre cada tema y en este tan sensible que habla de la vida y la muerte, se puede decir así, en algún punto, cada uno prioriza el ítem que cree correcto. Alguno pensará que es mejor priorizar lo que dice la Declaración de Derechos Humanos, su propia moral, su religión, lo que dicen distintas doctrinas de la medicina, porque también eso, hay mucha confusión en algún punto porque hay muchas doctrinas en las que se hablan cosas totalmente contrarias o se opinan cosas opuestas, porque aparte de eso hay muchas discusiones doctrinarias en salud y en derecho en las que se afirman cosas totalmente opuestas. Sin ir más lejos, vamos a empezar a desglosar un poco este tema. Vamos a empezar por la ley. Vayamos a la fuente. ¿Qué dice la ley que se aprobó en el Congreso? Tengo anotado distintos puntos específicos que me parecieron muy interesantes de lo que es la ley, ¿no? El primer artículo que me llama la atención es el artículo 4. Básicamente este artículo dice que en caso de violación, en caso de que corra riesgo la vida de la madre o de la persona gestante, se puede, bajo declaración jurada, abortar en cualquier momento del embarazo. Puede ser en la semana 2, 4, 20, 5 meses, 8 meses, cuando sea. Creo que ese es el principal ítem polémico, por lo menos según lo que yo escuché opinar mucha gente, y para mí también, genera mucha polémica, porque en el Código Penal está estipulado en caso de violación a una mujer idiota o en caso de que corra riesgo la vida o la salud de la madre. Después con el tiempo, por el fallo FAL, un caso muy conocido, también se permitió en caso de violación a cualquier mujer. Como dije antes, aunque muchas personas dicen que ya estaba estipulado así en el Código Penal, que se permitía el aborto en esos casos, cualquiera sea el tiempo de gestación, no me parece que esté correcto, porque hoy lo mismo un feto en las primeras 3, en las primeras 12 semanas de vida, que en la semana 35, que ahí el feto ya empieza a sentir dolor. Creo que todos sabemos que a los 6 meses ya tienen forma de bebé, a los 7 meses ya pueden nacer, hay bebés que nacen 7 mesinos, aún así pueden ser abortados. Y no creo que me vengan a refutar este punto diciendo que es con una declaración jurada, no es en todos los casos, porque sabemos que en Argentina cualquiera falsifica una declaración jurada. Cualquier persona que quiera abortar puede decir que la violaron y así le pueden practicar un aborto. Pero como dije, cada uno opina de este tema y de cualquier otro como quiere, porque está perfecto, porque así se construye la opinión y así todos podemos nutrirnos un poco más de conocimiento. Así que como siempre te digo, deja tu opinión en los comentarios, siempre con respeto y con buena onda. El siguiente ítem, el siguiente punto en cuestión es el punto 5. Este me parece un punto favorable, porque exige un plazo, no permite que haya ningún tipo de problema, ningún obstáculo, porque puede ser un tema urgente, un tema psicológico, un tema que para la madre es debido a muerte y pide que no haya ninguna intervención de la justicia porque como ya todos sabemos, la justicia en este país es total y absolutamente lenta e ineficiente. Y creo que ese es un punto de hay que darle a la derecha a la que redactaron este proyecto de ley. Y también me parece muy interesante que hablen del lugar en el que se hace el aborto. Porque creo yo que uno de los principales problemas que va a haber cuando se empiece a ejecutar esta ley, cuando la gente vaya a abortar, va a ser el estado asqueroso que tienen los hospitales. Imagínense que en Capital Federal, justo acá, en este país que es tan central, tan centralizado, en la Capital Federal los hospitales son
nefastos, son impresentables. Imagínense los hospitales en Jujuy, en Formosa, en el Chaco. Creo que esto verdaderamente puede ayudar a que haya una intervención sana, buena, de calidad. Aunque también me parece que tendrían que empezar a haber un proyecto de ley en el que se garantice el buen estado de los hospitales. Porque la salud pública de la que tanto nos jactamos es poco más que un hospital de campaña de la Primera Guerra Mundial, con hospitales sin ascensores, con hospitales sin luz, con hospitales que se les cae el reboque. Y no estoy hablando del interior, estoy hablando de conurbano, de Gran Buenos Aires. Hospitales que no tienen elementos, no tienen agujas para coser, no tienen gasas, no tienen yeso. Si quieren pueden verlo en mi editorial Decadencia en el sistema de salud. El siguiente punto en cuestión es el artículo 6. Este artículo también me parece muy positivo, ya que previene la confusión del paciente. Se encarga específicamente de garantizar cada punto de lo que va a ser el aborto, la práctica, el post, que es muy importante, se encarga de asegurarse de que se quiera hacer el aborto, toda la información necesaria. Creo yo también que estaría muy bueno, si no es que ya hay una ley, que hable de que se explique lo que es el aborto en los colegios, de que no haya que llegar a un aborto, a que te lo tenga que explicar un médico cuando ya tenés al feto en la panza. Por ahí es un artículo al que yo le agregaría algunas cosas, pero me parece también bastante interesante y positivo, salvo por la última frase, que dice, en ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los o las profesionales de salud ni de terceros. Creo que se pudo haber evitado esa frase por ahí con algo más corto, se puede haber cambiado, porque creo que lleva también a... porque creo que es una pica, un pinchazo para la gente por ahí más religiosa. Estuve notando que uno de los principales argumentos, entre comillas, o hasta se puede decir agravios, es decir a la gente provida que es provida por la religión, porque son católicos, porque se lo dicen en la iglesia o en el templo. Y yo creo que sí, hay religiosos que son pro vida como hay pro aborto. Y creo que hay gente que es atea y es pro vida por fundamentos que no tienen nada que ver con la religión. Creo que es un pinchazo innecesario. Bueno, el siguiente punto de cuestión es el artículo 7, que es muy parecido al 6, que habla de la información, de la atención, del explicarle al paciente todo lo que necesita. El siguiente artículo es el artículo 9, que que con este artículo de verdad estoy totalmente en contra, porque dice que una persona de 13 años, de 14, de 15 años, puede ir a practicar un aborto sin consentimiento de los padres. Puede ir al hospital a hacerse una intervención quirúrgica sin intervención de los padres, sin que los padres puedan decir nada, sin que tengan que dar ningún permiso. ¿Cómo es entonces que esa misma persona, para ir a hacerse un tatuaje tiene que pedir permiso, para ir a hacerse un arito tiene que pedir permiso, y para hacerse un aborto no? Esa misma persona no puede donar sangre, pero sí puede hacerse un aborto. Creo que hay una contradicción muy grande. Sin contar que hay una contradicción con lo que dice el Código Civil y Comercial sobre estos temas, que recién a los 16 años podrías llegar a hacer una de estas intervenciones. Me parece que acá le agarraron feo. Me parece que le están dando una responsabilidad muy grande a una persona tan chica. Una persona que tendría que ser acompañada por sus padres en estos momentos. Porque la verdad, ¿qué diferencia una nena de 13 con una de 10, con una de 8? Muy poco. La madurez que hay en esos años es muy poca. Otro punto interesante es el artículo 14, que habla, que dice que hay que incorporar el artículo 85 bis en el Código Penal. Lo que dice este artículo es que será reprimido con prisión de 3 meses a un año e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud
que, entre otras cosas, se negara a practicar el aborto. Básicamente, la objeción de conciencia. Esto me parece que está mal porque hay varios factores por el cual un profesional, que también es una persona, puede negarse. Por su propia moral, por su religión, interviene en la libertad de culto, su religión se lo prohíba, por su bien psicológico, que dice justamente en el artículo 3, que voy a hablar ahora próximamente, que la salud también es bienestar mental. Entonces creo que está mal porque estás obligando a alguien a hacer algo que no quiere, y eso va en contra de cualquier derecho, sea o no profesional. Creo que no hay ninguna profesión en el mundo en la que estés obligado a hacer algo que no querés. Y ahora sí, el último ítem es el artículo 3. Y creo que el último ítem, el último artículo que quiero destacar, y de acá voy a hacer pie para ir a otro tema, es el artículo 3. El artículo 3 habla de las definiciones y habla de la definición de salud, que también la establece la Organización Mundial de la Salud, que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Me parece muy interesante. Primero porque hablan de el completo bienestar físico, mental y social de la mujer, pero no de un feto o de un bebé de 7 meses, como dicen en el artículo 4 que pueden abortar en ciertos casos, en un bebé de 7, de 5, de 6 meses, de 4 meses, de 3 meses. Pero hay otro tema más interesante en el que voy a tocar ahora, que es el post-aborto, el bienestar mental después de la intervención. Hay una particularidad que me di cuenta, que en varios países, no todos, pero sí en varios, hay un aumento muy grande de suicidios de mujeres en los países después de la legalización del aborto. Un ejemplo que es España, después de que se aprobó en el 85, solo hubo 3 años en los que los abortos de las mujeres fueron menores a los que eran antes de aprobar la ley. República Checa, cuando se aprobó en 1986, en ese tiempo era Checoslovaquia, no hubo un año después de aprobar la ley en el que los suicidios de mujeres fueran menores a antes de legalizarse el aborto. Otro ejemplo son los Países Bajos. Otro ejemplo son los Países Bajos, que después de 1984 la gran mayoría de los años fue un incremento en los suicidios de mujeres. Me gustaría que vayan a investigar esto por ustedes mismos, que lo vean por ustedes mismos. Creo que esto también es un tema muy importante y del que nadie habla. El qué viene después. La ley tampoco habla de eso. No hay un apoyo psicológico post-aborto para la mujer. Mujeres que por ahí no están bien paradas en la vida, tuvieron una vida difícil, no tuvieron la posibilidad de educarse, no tienen un apoyo familiar fuerte, están solas. Y eso también es importante, porque el problema no termina casi nunca en el quirófano. Hasta acá la primera parte de la editorial de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y compartilo si seguimos creciendo. Comentá siempre tus opiniones con respeto y buena onda. Nos vemos y hasta la semana que viene. Y espera la segunda parte que es muy buena también.